Bueno, esto es una cosa que me gustaría no dejar pasar por alto respecto al tema que había tratado la última vez y también respecto al tema que voy a seguir tratando quizás en el próximo video que haga. Tiene que ver con estas posturas pro conmiseración, podríamos decir, y contra conmiseración, o llamemos antiegoísmo o proegoísmo, entendiendo claramente una especie de egoísmo saludable. Esto, como dije, también lo quiero tratar más adelante en un futuro, en otro video, porque la cosa no termina en Schopenhauer ni Nietzsche, que fueron los personajes que trabajé la vez pasada, sino que obviamente hay muchas posturas al respecto que en un futuro también me gustaría comentar. Aquí lo que pienso hacer es simplemente comentar un capítulo que yo no había considerado, un capítulo en el libro de Schopenhauer llamado La metafísica del amor sexual. En este libro pues famoso que tiene del mundo como voluntad y representación. Es un capítulo que aparece en la segunda edición, por eso no lo había yo leído. Y me parece bastante interesante y también me parece que pone en cuestión un poco la tesis de Schopenhauer respecto a la conmiseración. Pues me parece que puede haber, eso también me lo dirán ustedes y si no están de acuerdo conmigo a lo largo pues de este video, pero creo que pone en amenaza un poco la conclusión que había sacado Schopenhauer, la postura que tiene respecto a la conmiseración. Creo que puede haber una especie de contradicción en él. Bueno, ¿qué dice Schopenhauer en este capítulo? ¿Qué es el deseo sexual para Schopenhauer? Que es básicamente el centro pues de este capítulo. Dice él: junto al amor a la vida, se muestra como el más enérgico y activo de todos los impulsos, el deseo sexual. También dice, pues todo enamoramiento, por muchos tintes etéreos de que se quiera revestir, tiene su único origen en el instinto sexual. Esto es algo que creo que no suena extraño a los oídos modernos, creo que es una postura relativamente contemporánea y habitual, bastante freudiana también, la idea de que el primer analogado de lo que llamamos amor es el deseo sexual, es el instinto sexual. Primero es el deseo de tener sexo y después es el amor, y el amor sería básicamente revestir ese deseo sexual de bastante idealismo y romanticismo y de florituras que llaman. Esto, claro, no es la única postura al respecto. Si se acuerdan del video de Plotino que yo había hecho, que cito mucho a Plotino porque me gusta bastante, el primer analogado de deseo es el deseo de contemplar. Y ese deseo de contemplar es lo que me mueve, me impulsa a mí a producir formas. Y en ese producir formas está también la idea de reproducirse, ¿cierto? De aquí se sigue pues el deseo sexual, pero el deseo sexual viene siendo segundo, por así decirlo. Primero es este deseo de contemplar el uno, básicamente. Bueno, según Schopenhauer, ¿cuál sería la razón del deseo sexual? En el punto de vista del individuo, podríamos decir que el deseo sexual tiene como intención perseverar en el ser. Pero claramente no perseverar en el ser totalmente, en conciencia, sino solo ciertas cosas, solo ciertas cualidades, lo que hoy llamaríamos genes, podría ser. Solo ciertas cualidades mías van a perseverar en el ser en una segunda persona, ¿cierto? Que sería pues mi descendencia. Dice Schopenhauer, los amantes sienten el anhelo de unirse realmente y fundirse en un solo ser para luego seguir existiendo en él, y colman ese anhelo en el hijo que engendran, en el que se siguen viviendo las cualidades heredadas de ambos, fundidas y unidas en un ser. El anhelo de perseverar en el ser nos lleva a unirnos para fundir nuestras cualidades en un nuevo ser que sería nuestra descendencia. Está el disfrute físico también en este deseo sexual, claramente, pero para Schopenhauer este disfrute físico es más que todo una ilusión de felicidad. Claramente hay un fáctico disfrute, pero también hay una ilusión de felicidad ahí. Y de esa ilusión de felicidad se sigue claramente lo que habíamos dicho, todo este revestimiento, toda esta floritura, toda este ilusionismo, este idealismo romanticón con el que se embiste pues todo esto de lo que estamos hablando. Y no solo estos sujetos que quieren procrear son sujetos de deseo,
sino que también, y esto es lo más loco, me parece a mí de todo el capítulo, de todo este capítulo, sino también este individuo potencial desea por medio de sus padres. Esto es lo más loco. Dice Schopenhauer: el verdadero fin de todo romance amoroso, aunque desconocido por sus protagonistas, es que se engendre ese hijo determinado. La atracción creciente entre dos amantes es ya la voluntad de vivir del nuevo individuo que ellos pueden y quieren engendrar. Y esto es lo más loco, es la voluntad de ese individuo que todavía no existe, la que está operando en este deseo de los protagonistas, pues de, digamos, sujetos, pues de esta pasión sexual. Un ejemplo que pone Schopenhauer al respecto es el antojo que tienen las embarazadas. Ese antojo lo está sufriendo, por así decirlo, lo está padeciendo ella, pero es un querer de ese individuo pues que tiene la embarazada ya en su vientre. Es ese individuo el que está deseando por medio de su madre ciertos nutrientes pues que necesita. Entonces este nuevo individuo, dice Schopenhauer, surge en el momento en que se encuentran las miradas de sus padres. Esto es lo más loco, ese deseo de los padres en el momento en el que se ven las caras y se desean ellos mutuamente. Es este deseo del nuevo individuo que todavía no existe. Por tanto, este individuo es simplemente una idea. Aspira a entrar en el fenómeno. Es una idea que quiere actualizarse. Y ese querer actualizarse se manifiesta pues en este querer de los padres. En este querer pues de sus futuros padres, este querer sexual. Es un individuo, también dice Schopenhauer, que quiere aferrarse a la materia y su deseo se manifiesta en la pasión de sus padres. Por eso dice también que es un fin puramente metafísico, porque es una idea, ese individuo, como he dicho tantas veces, existe como idea, como una cosa potencial. Es la voluntad de la idea la que está operando sobre los sujetos individuales que existen. Y bueno, esta sería, digamos, la razón primera del deseo sexual, que es la voluntad de la idea. No tanto la voluntad del individuo que padece la pasión, sino que es la voluntad de la idea que opera en el individuo. Esta idea, o también podríamos decir especie, la especie hombre en el caso pues de los seres humanos, esta especie desea perfeccionarse y lo hace componiendo los tipos, las cualidades que lo harían mejor. De aquí se sigue mi deseo particular respecto a algunas mujeres, por ejemplo, no sé, que me gusten las morenas o me gusten las altas o me gusten las tal y cual, pues este deseo es el deseo de la idea de producir un nuevo tipo de individuo mejor. Básicamente yo estoy viendo en la otra persona que deseo las cualidades que componen bien con las mías. Esto lo dice pues Schopenhauer. Y esto nos podría llevar también a pensar que hay un criterio objetivo también en digamos en esta belleza física, físico-sexual que encontramos en las demás personas. Y pienso pues en esto muy contemporáneo que es el fenómeno del body positive. Básicamente, si seguimos con Schopenhauer en este capítulo, un cuerpo que no le muestre a otro individuo una cierta aptitud para reproducir, para procrear un mejor individuo, no tiene pues futuro en el mercado sexual. El body positive sería básicamente una lucha frustrada, porque ese deseo sexual está precedido precisamente por el querer de una especie, de la idea, que como había comentado es el querer de perfeccionarse. Y los individuos somos básicamente víctimas, por así decirlo, de ese querer. Por tal motivo puede haber una incompatibilidad en el ser deseado y en el no ser viable para la procreación, no ser óptimo para tal procreación. Si uno no es óptimo, por tal motivo no sería deseado. Y ese deseo de la voluntad más primero de todo sería el deseo de permanecer en el ser, el conatus spinoziano, ¿no? Ese nuevo individuo que quiere materializarse y que desea por medio de sus padres, desea permanecer en el ser de forma más óptima posible. Por tal motivo busca en sus potenciales padres los caracteres que más le facilitan este propósito. Y además estas cualidades de sus padres que más le sirven también al momento pues de ser criado.
no sé, las cualidades físicas de la madre para soportar un embarazo, o las cualidades físicas de su padre para cuidar a su madre y proveer también. Este tipo de cosas están incluso en el deseo sexual, están implicadas en este acto de desear, si seguimos pues con Schopenhauer. Y bueno, pero si un militante de este body positive que llaman está escuchando este video y está muy preocupado por lo que estoy diciendo, si aceptamos a Schopenhauer, y esto lo dije en el video pasado, si por desgracia no logra saciar ese deseo de ser deseado, pues inevitablemente sufrirá. Pero como consolación diría que si logra saciar ese deseo, por desgracia llegará el hastío y el aburrimiento, y por tal motivo también sufrirá, porque la voluntad es insaciable. Continuando pues con el tema, Schopenhauer dice que hay un derecho anterior, y ese derecho anterior le pertenece a la especie. Dice Schopenhauer, todo ello se debe a que la especie, en la que se halla la raíz de nuestro ser, ostenta un derecho sobre nosotros más próximo y anterior al del individuo. Por eso sus asuntos tienen prioridad. También dice, y esto me parece interesante, el egoísmo es una cualidad tan arraigada en toda individualidad en general que los fines egoístas son los únicos con los que se puede contar con seguridad para suscitar la actividad de un ser individual. Ciertamente, la especie tiene un derecho anterior, más próximo y mayor que la efímera individualidad. Bueno, esta cita la tengo aquí precisamente porque creo que aquí ya se está más o menos viendo el problema, lo que quería comentar, lo que me parece que puede llegar a ser una especie de contradicción en Schopenhauer, que precisamente para salir del egoísmo no necesito necesariamente este camino, que era el camino de la conmiseración, sino que ya la misma especie que ostenta un derecho anterior ante el individuo ya me está llevando a mí a actuar en función de otro, ya sea de ese individuo potencial que nacería por medio de la procreación, o incluso, creo yo, y esto lo añado yo, pueden ser individuos ya existentes de mi misma especie. Este querer de la especie o de la idea de la especie ser humano que actúa en mí me puede llevar incluso a sacrificarme por otro. A pesar de que mi razón me diga lo contrario, puedo hacer cosas estúpidas, digámoslo así. Ese sacrificarme por otro, lo dice Schopenhauer, ese otro puede ser ese individuo potencial, ese hijo, esa descendencia que yo puedo crear. Es lo que me mueve a mí a hacer cosas tontas, y esta polaridad, razón, corazón, que es como también tan actual, que se comenta tanto, que la razón va por un lado y el corazón va por otro. Aquí con Schopenhauer lo entenderíamos que es el querer individual. El individuo es el sujeto que tiene la razón. Esto lo explicamos anteriormente, porque el individuo está operando con estas formas del conocer, que son el espacio, el tiempo y la causalidad. En cambio, la idea es estática, por así decirlo, es un querer quieto porque no está operando con estas nociones de espacio y tiempo. Quien es consciente de las causas somos nosotros en cuanto a individuos. Reconocer estas relaciones causa-efecto es básicamente hacer uso de nuestra razón, cosa que no hace la idea, a pesar de que la idea sí que tiene deseo, sí que tiene voluntad. Por tal motivo se puede entender, como había mencionado, esta polaridad, corazón y razón, siendo realmente el deseo del individuo versus el deseo de la idea o de la especie. Schopenhauer dice que su ser en sí se halla más en la especie que en el individuo. Y esto lo dice porque la primera objetivación de la voluntad es la idea. Y como había comentado, la idea desea. Por tal motivo ostenta este derecho anterior. También dice, así da el hombre testimonio de que para él la especie es más cercana que el individuo y que vive más inmediatamente en aquella que en este. Esto también recuerda mucho a este famoso libro de Richard Dawkins, El gen egoísta, o por lo menos yo creo que es inevitable no pensar en este libro. En Richard Dawkins, este egoísmo se le predicaría más a los genes, y nosotros somos un medio para que estos genes se puedan replicar. Los que desean permanecer en el ser y de cierta forma lo hacen son los genes, porque los individuos somos pasajeros, los individuos somos como un ejército que lucha y se mata entre nosotros, pero en virtud de la perfección de la especie.
Y esta postura de Dawkins muy parecida a la de Sam Harris, que me acuerdo pues de un debate que tuvo Sam Harris con este William Lane Craig acerca del fundamento de la moral. Y bueno, también parecía más bien acudir a esta cuestión entre comillas natural o digamos genética que nos inclina precisamente a sacrificarnos, nos inclina incluso a conmiseración, a sentir digamos afecto por el otro, pero en función pues, como había dicho, de la especie. La especie es la que lucha por sobrevivir y para ello usa a los individuos. Eso podría explicar cosas, por ejemplo, como el amor, el cariño que uno tiene hacia un niño o hacia un bebé. El bebé sería casi que el sujeto más vulnerable que puede existir, el sujeto humano más vulnerable y que básicamente es imperativo y es necesario para la especie del ser humano que por lo menos uno tenga esa inclinación favorable hacia un niño o hacia un bebé y cuidarlo y demás. Esa conmiseración casi que es necesaria para la especie, precisamente para poder superar esta etapa de la infancia de una forma pues posible, cosa que no ocurre con otros animales que casi que al nacer ya pueden caminar y ya pueden correr. Con el ser humano pues son bastantes años los que hay que dedicarles a este nuevo ser, a esta nueva entidad, y dedicarles y sacrificarse por ellos. Entonces, digamos, la tesis que yo diría aquí es que la favorabilidad por los débiles es propia de la voluntad, pero de la idea. Si nos acordamos al video pasado, lo que decía Schopenhauer respecto a la compasión, que era básicamente el único camino moral que veía Schopenhauer decía que es el principio real de toda justicia libre y de toda caridad verdadera. También decía que todo amor verdadero y puro es compasión, y todo amor que no sea compasión es egoísmo. La compasión borraba la barrera entre los individuos y también cesaba la voluntad, cosa que estoy sugiriendo que realmente no ocurre, porque lo que opera en la compasión, y esta es digamos la crítica, es la voluntad de la idea o la voluntad de la especie. Y como dice Schopenhauer, es cierto que cesa la voluntad del individuo, pero no cesa la voluntad absolutamente. La voluntad sigue operando, pero esta vez opera es la voluntad de la especie o la voluntad de la idea. Por tal motivo, la conmiseración no nos permite escapar de este insaciable desear, de este mundo de pura voluntad. Y esto también explicaría la conmiseración con ciertos animales, que yo creo que no con todos los animales sentimos conmiseración, sino aquellos animales que más personificamos o que más se parecen a nosotros, como si de cierta forma ese querer de la idea se pueda llegar a confundir por medio de observar entidades que bien se parecen, por ejemplo, a un bebé o a un niño o a un ser humano. Y bueno, hasta aquí dejo esta breve crítica. Ya ustedes me dirán si me he confundido o si me hizo falta contemplar alguna otra cosa de Schopenhauer, si mi crítica es legítima o no. Pero para poder terminar aquí de comentar este capítulo tan interesante de este libro ya mencionado, del mundo como voluntad y representación, el capítulo de la metafísica del deseo sexual, etc., comentar un par de cosas también bastante interesantes. Schopenhauer también habla de la monogamia y de la poligamia y dice que el hombre es naturalmente poligámico mientras que la mujer es monogámica. Esto recuerda mucho a los MGTOW y a los Red Pillers y a todas estas cosas que actualmente son bastante populares en internet. Dice Schopenhauer, el hombre tiende por naturaleza a la inconstancia en el amor, la mujer a la constancia. Bueno, la razón es semejante a la que dan también los Red Pillers, que el hombre tiene una mayor capacidad fecundadora, mientras que la mujer básicamente necesita 9 meses para poder procrear. Por tal motivo, dice Schopenhauer, la fidelidad matrimonial es artificial en el hombre y natural en la mujer. La mujer es la que desea la fidelidad. El hombre, pues, lo que quiere es fecundar el mayor número de mujeres posibles. Dice que para la mujer es más imperdonable la infidelidad, primero porque es más antinatural, entendiendo pues que esto de natural aquí ya sabemos a qué se refiere Schopenhauer, de referente pues a este querer de la idea del género humano,
El género humano no desea, por así decirlo, que la mujer sea infiel. También dice Schopenhauer que las consecuencias de la infidelidad femenina son peores. Me imagino pues que se refiere a estos embarazos no legítimos o estos embarazos que no gozan pues de la protección institucionalizada por medio del matrimonio. Como comenté, muy semejante a estas cosas de MGTOW y Red Pill y demás. Claro que ellos dicen que la mujer no es monogámica por naturaleza, sino hipergámica. Y bueno, es porque ella desea lo más óptimo y lo mejor. Cosa que, digamos, en la filosofía de Schopenhauer ya también estaba contemplado y ya también lo mencioné. Nuestro deseo sexual ya está buscando lo más óptimo, los caracteres más óptimos para ese nuevo individuo que va a nacer. Voy a regresar a este tema más adelante. Otra cuestión que toca Schopenhauer aquí bastante interesante y más polémico es la cuestión de la pedotatafilia. Ya no digo la palabra porque creo que a YouTube no le gusta, a pesar pues de que yo no monetice y no esté cerca pues de hacerlo. Le voy a decir la P, creo que ya saben a qué me refiero, a esta atracción y de hombres adultos con otros hombres no tan adultos. Dice Schopenhauer que antes la he calificado como un instinto desviado. También dice, en efecto, considerada en sí misma, la P se plantea como una monstruosidad no solo antinatural, sino también sumamente abominable y repugnante. Una acción en la que solo habría podido caer una naturaleza humana totalmente perversa, extravagante y corrupta, y que únicamente podría repetirse a lo sumo en casos aislados. Bueno, esta perspectiva que antes tenía Schopenhauer la cambia precisamente porque al parecer no son tan aislados los casos y es más frecuente de lo que debería si se tratase pues de una naturaleza corrupta y desviada. Dice que este vicio es muy generalizado, se encuentra en griegos, romanos, galos, en Asia, en todos lados, menos en la época medieval precisamente por la moral y la religiosidad propia de la época medieval en el cristianismo y bueno, me imagino que en el Islam también esta tendencia se refrenaba, pero que todavía existía, pero condenada pues como había comentado. Dice Schopenhauer, el carácter generalizado e inextirpable del asunto muestra que de alguna manera nace en la propia naturaleza humana, pues solo por esa razón puede surgir inevitablemente en todo tiempo y lugar. Bueno, ¿cómo explica esto? ¿Qué razón? ¿Para qué? ¿Por qué razón es parte de la naturaleza humana? Nos preguntamos. Bueno, aquí Schopenhauer se basa en Aristóteles, incluso llega a citar a la política de Aristóteles. Comenta pues que Aristóteles al hablar de la política dice que los hijos provenientes de personas muy jóvenes y de hombres muy viejos por lo general son mal constituidos. Entonces Schopenhauer concluye que la razón de la P es de alguna manera redireccionar el instinto sexual. Para explicarlo de otra forma, tenemos digamos una naturaleza que invita a procrear, ¿cierto? De aquí se sigue el deseo sexual. Pero también tenemos que no todos gozan de esta aptitud para procrear. Entonces de aquí se sigue que la orientación cambie precisamente para favorecer a la idea, o sea, a la especie, para favorecer a la especie y evitar que estos individuos mal constituidos nazcan y que no se degenere la especie. Bueno, esto suena quizás polémico para algunos, pero Schopenhauer aclara que la naturaleza no es moral. Aquí en Schopenhauer la idea de naturaleza igual a moralidad digamos que no se iguala. Dice Schopenhauer, la naturaleza conoce solo lo físico, no lo moral. Incluso entre ella y la moral hay un claro antagonismo. Su único fin es conservación del individuo, pero en especial de la especie, en la mayor perfección posible. Y por tal motivo, como comenté, no le conviene a la especie los individuos mal constituidos y peor aún que propaguen y que sigan extendiendo esta mal constitución por medio de la procreación. También dice Schopenhauer así,
La naturaleza, metida en un aprieto a consecuencia de sus propias leyes, se aferra a un recurso de necesidad y a una estratagema por medio de la inversión del instinto. Y yo vuelvo a plantear este debate ya citado de Sam Harris contra William Lane Craig, donde Sam Harris apelaba a la naturaleza, a la genética, a este gen egoísta, por así decirlo, como fundamento de lo moral. Naturalmente nosotros, en virtud de la especie, actuamos de forma entre comillas altruista, o nos negamos a nosotros mismos en cuanto individuos en virtud de nosotros en cuanto especie. Pero si aceptamos esto que nos dice Schopenhauer de que la P es natural, entonces yo podría decir que quizá esta naturaleza que no sigue a lo moral, como dice también Schopenhauer, no sea tampoco tan favorable nosotros seguirla. Entonces, ¿cuál es el criterio de lo moral si ya no es la naturaleza? Si vemos que la naturaleza, si hay cosas entre comillas naturales que no suenan como tan morales. Bueno, ya esta respuesta la contestamos en el video pasado, siguiendo pues a Schopenhauer. Obviamente hay muchas más posibilidades y me gustaría regresar a este tema más adelante, quizá en el próximo video, porque creo que hay muchas cosas que también aguantan comentar, como esta distinción de lo natural y lo no natural, que ya he mencionado muchas veces que me parece una distinción conflictiva. La puedo llegar a entender en un sistema, por ejemplo, escolástico, en donde un Santo Tomás, por ejemplo, distingue entre una naturaleza íntegra y una naturaleza caída. Esto claramente creo que depende también de una revelación, o creo que la revelación o estas ideas teológicas también permean mucho este pensamiento. Quizás no absolutamente, pero eso ya lo estudiaré después. Y bueno, esta distinción entre naturaleza íntegra y naturaleza caída me permite señalar algo como la P, previamente mencionada como naturaleza caída y digamos corregible, una naturaleza caída que puede hacerse, que se puede perfeccionar, por así decirlo, o se puede superar. Y al igual que la misma poligamia que Schopenhauer le atribuía a el sexo masculino, recuerdo que Schopenhauer en la Suma Teológica tenía un argumento para precisamente casi que establecer como más natural, como digamos el diseño originario del género humano y la sexualidad humana, la pareja monogámica, y una de las razones que daba comparando a los seres humanos con otros animales, por ejemplo los perros o los pájaros, en donde los perros son como más arbitrarios y como que más desentendidos en la cuestión sexual, y como que un perro cachorro bien se podría criar solo con su madre, dice Santo Tomás. En cambio, un pájaro necesita tanto de su madre como de su padre. Por tal motivo, los pájaros se unen. Me imagino que no todos los pájaros, pero los pájaros tienden a tener, digamos, una tendencia más monogámica, por así decirlo. Y al igual que los pájaros, el ser humano necesita no solo a su madre, sino que también necesita un apoyo extra para poderse criar de la forma más óptima. Por tal motivo, naturalmente somos monogámicos, sería más o menos el argumento. De igual forma, esto es mejor trabajarlo quizás en un video futuro con más detenimiento. Yo aquí ya estoy es como añadiendo cosas que no van en este video, y por tal motivo voy a dejar hasta aquí. Y muchas gracias, cualquier cosa me pueden comentar.